Oye, aquí noté que hay unos hongos. ¿Este es hongo alucinógeno este? Un hongo visionario. ¿Y qué? ¿Se come nada más? ¿Hay que cocinarlo? Hay un ritual para hacerlo. Existe un sinnúmero de diferencias entre la conocida como medicina de hospital y la medicina alternativa. Hay quien decide consumir medicinas producidas por inmensas farmacéuticas. Hay quienes afirman que aquello sacado directamente de la naturaleza es mucho mejor. Hay quienes optan por experimentar con agujas, masajes, chochos y una infinidad de remedios más. Lo cierto es que tanto en la medicina de farmacéutica como en la natural hay sustancias que innegablemente son drogas. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pues hay personas que optan por inclinarse hacia los métodos de la medicina ancestral, que incluye tratamientos con hongos alucinógenos, cactus estupefacientes, hierbas estimulantes. Vaya, incluso hay quienes optan por consumir veneno de sapos. Todo esto para tratar enfermedades físicas y mentales. Conseguí pasar tiempo de calidad con un experto en el tema. Él es Carlos, pero prefiere ser llamado como Águila Azul. Y lleva más de 20 años estudiando y practicando medicina ancestral. Es un crack en el tema de rituales de hongos, marihuana, tabaco, ayahuasca y asegura tener decenas de casos exitosos en los cuales sus pacientes se han curado de todo tipo de enfermedades. ¿Lo amerita? Yo pienso que en efecto lo hace. Lo que algunos consideran una droga ancestral sumamente potente, para otros representa una cura y un cambio de vida. Vaya dato perturbador. Hola, hola, buenos días, soy Carlos Águila Azul, corazón de montaña, compartiendo el santo remedio, compartiendo la sagrada energía. Muchas de las personas que nos buscan principalmente tiene que ver mucho por enfermedades culturales. ¿Qué es una enfermedad cultural? ¿Qué es una enfermedad que le da al mexicano? El susto, el espanto, el empacho, el mal de ojo, el acongojonamiento, el agüite, el tramafac. Y así nos vamos echando muchas enfermedades que por lo regular son de índole cultural. También hay de índole físico, como por ejemplo dolores de espalda, que son los más comunes por exceso de trabajo, caídas, dolores, zafaduras de hueso. En el caso de México, pues tiene ahorita la moda, la top fashion le dicen por ahí, ahorita todo es el sistema respiratorio. COVID afectó completamente al sistema respiratorio. Entonces ahorita todos nos están buscando principalmente por tema del sistema respiratorio, miedo, sobre todo, desesperación, angustia. Entonces hay diferentes tipos de tratamientos dependiendo de cada persona. No todos los tratamientos son generales, cada persona es un mundo. Si hay personas que no tienen ese conocimiento y esa disciplina, te van a decir, sabes que yo necesito una pastilla porque necesito quitarme el dolor, más no resolverlo. Nomás quiero que me lo quite. Pero el dolor va a estar ahí, porque al fin y al cabo no es el dolor, es lo que hay detrás del dolor. El dolor simplemente es la alarma, es la alerta, que está diciendo, aquí hay un problema. El concepto que se tiene en la medicina tradicional de la enfermedad es precisamente el desequilibrio, el desbalance, lo que hemos perdido a raíz de la experiencia, a raíz de las vivencias. Es el altar Wixárika, Huichol, tradicionalmente. Y aquí, como podemos ver, tenemos al Maracame, al hombre del conocimiento, al hombre sabio, haciendo una oración representando al abuelo Jicuri, que es el abuelo Peyote. Esto es peyote, claro, pues. Claro, es el abuelo Jicuri o Peyote o al abuelo venado. Órale, de hecho, ahorita vi afuera que tienes varios. ¿Podemos verlos? Claro. ¿Sí? ¿Nos explicas? A ver. Claro. Es que ahorita que llegamos me llamó la atención eso, que vi unos cactusitos aquí y dije, ¿será esto peyote? O sea, sí es peyote esto. Es el abuelo Peyote, como lo vamos a decir, o el abuelo Jicuri, que para nuestros ancestros representa principalmente el origen del tiempo. Y aquí a este lado tenemos un pequeño jardín. En este jardincito es también, cactus normal, ¿no? Sí, esta es la sábila, muy antigua, muy egipcia. Aquí tenemos el huele de noche. Y aquí tenemos una hoja santa que creció, mira, silvestremente. Sí, se ve. Sí. O sea, ¿qué es el peyote? El abuelo Peyote fue una visión que tuvieron nuestros ancestros, los abuelos Wixáritaris, que precisamente tienen más de 5,000 años. Ellos sufrieron hambre.
y era un pueblo enfermo. Entonces ellos, los cantadores, los jicareros, los hombres de conocimiento, buscaban principalmente sanar a su pueblo. Entonces ellos fueron en búsqueda de la sanación. Pusieron a los guerreros más fuertes, a los 4 guerreros más fuertes, a buscarlos. Entonces ellos empezaron a buscar, como eran nómadas cazadores, empezaron a buscar justamente esa medicina, y entonces encontraron el venado, que es el venado azul. Entonces el venado precisamente les dijo, tenían que ir allá donde nacen los dioses, el famoso Cerro Quemado en Wirikuta. Entonces ahí el venado, justamente cuando ellos lo estaban cazando, las flechas que aventaron, por eso es la flecha que está aquí, cayó en la piel del venado. Entonces las gotas de sangre que cayó del venado cayeron al piso y se convirtieron en el abuelo Hikuri, el cactus sagrado. Es un cactus alucinógeno, que no precisamente, todo dependiendo, como te digo, de la persona. Hay personas que sí tienen una visión, hay personas que sí tienen un sueño, hay personas que le van completamente a lo físico, justamente a curarles diferentes tipos de padecimientos, y en algunos casos sí se llega a tener una visión. La alucinación justamente es divagar, es decir, ay, sí vi colores y todo. No, una visión es una certeza de que todo eso va a llegar, y eso te va a dar una ventana para que tú veas con claridad qué sucede en tu vida. Wow. Y me imagino tu labor en este caso es guiar a la persona para que en vez de una simple alucinación tenga una visión. Exactamente, que tenga justamente un compromiso. Oye, aquí noté que hay unos hongos. ¿Este es hongo alucinógeno este? Es un hongo visionario. Hongo visionario, que nos ayuda precisamente la medicina del honguito, regresar a nuestra energía inocente. Al consumir algo así, regresas a tu lado más inocente, y esto te libra de muchos juicios, perjuicios, condicionamientos, dogmatismos, de programaciones, tiene que ser como yo quiero, muchas cosas. Qué manera de verlo. ¿Puedo sacar uno? Claro. ¿Tiene algún nombre en especial este tipo de hongo? El niño santo. El niño santo se le llama. Este tipo de hongo se le llama el niño santo. ¿Y qué? ¿Se come nada más? ¿Hay que cocinarlo? Hay un ritual para hacerlo. Entonces, a ver, hay tratamientos con peyote, con hongos. Hay, por ejemplo, tratamientos con marihuana. Puede trabajarse también la cannabis para cuando son un tema de dolores muy fuertes. Yo le puedo llamar cannabis sativa, porque justamente la marihuana principalmente fue un apodo que se le puso en el nombre de la revolución. Realmente marihuana viene de María Juana. María Juana antiguamente era la mujer que se dedicaba a la curación en tiempos de la revolución. Por eso cuando decían María Juana, Juana, era la que traía precisamente las plantas por justamente ayudar para el tema de los heridos en revolución. De verdad, o sea, era para heridos, era para... Claro, porque antiguamente no había anestesia, no había dolor, no había pastillas. Lo único que existía era la morfina. De hecho, podemos saber en antecedentes, ya existían extractos de cannabis para diferentes tipos de dolores. Claro. Sí. Oye, veo que tienes aquí muchas pipas, o sea, esto es para canábica, para tabaco, ¿esto qué es? Tabaco, por lo regular. Para muchos sabios, la pipa justamente les da centro. Por eso precisamente el sabio fuma, porque precisamente el abuelo tabaco le da una respuesta a la pregunta que él anda buscando. Que después ya la industrializaron y en vez de que ayudara a la gente la volvió adicta. Y las antiguas pipas, las primeras pipas que se usaron principalmente, se manejaron de piedra roja, y aquí tenemos otra. Esta fue la primera pipa del mundo. A ver, esta es una pipa con tabaco. ¿Dónde pones acá el tabaco? Está tabaco adentro. Ya está ahí. Ya está ahí. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros principalmente siempre honraron el maíz como su alimento y el tabaco como su maestro y guía. Pero no te fumas la hoja realmente, o sea... Se quema, de hecho sería como un papel arroz. Es como una envoltura. Ya veo. Y aquí tenemos precisamente el tabaquito. A ver. Este es el tabaquito en hoja. Tabaco, y me imagino que tienes que molerlo primero y luego ya lo... Sí, y de hecho, por ejemplo, ya es de la hoja, pero ya envuelta. Wow, qué natural. Sí, la pura naturaleza. La naturaleza nunca te va a hacer daño. Jamás en la vida. Hay un acuerdo muy grande del ser humano-naturaleza. ¿Qué le pasó al ser humano? Se alejó de la naturaleza. Entonces por eso el ser humano sufre. Porque en vez de ser aliado de la naturaleza, vio a la naturaleza como algo que puede comerciar. Tú no puedes comerciar lo que te da vida
y no puedes comerciar a tu maestro. Entonces, ¿qué puedes hacer? Precisamente en un sistema que estamos viviendo y que está colapsando, volver a esa naturaleza, a esa sana relación del ser humano-naturaleza. Todo esto que tú ves son herramientas para reencontrar otra vez con tu naturaleza sagrada y divina y precisamente entender hacia dónde te diriges, hacia dónde vas. Wow. Tu verdadero propósito de vida, no el que aprendiste. Eso se le llama la realización de la totalidad. Exacto, sí. Estar pleno. Así es, la plenitud. Yo siempre le recomiendo a un buscador, a los buscadores, precisamente a todas las personas que siempre tienen esa inquietud de que hay algo más. Principalmente todo lo que tenemos aquí son herramientas para buscarse a sí mismos. Entonces, más allá de un juicio, un perjuicio, un dogma de creer que esto te va a hacer adicto, te va a hacer daño, o como lo que mucha gente dice que es una droga, yo pienso que primero que hay que investigar. Yo siempre le digo, no me creas nada, investiga. La sanación es del ser, del alma. La curación es del cuerpo. Si el alma y el ser está en equilibrio y en balance, todo va a estar bien. Si el alma, el espíritu, la energía, la vibración está mal, todo va a estar mal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos decidiendo y eligiendo caminos. Y en esta vida hay dos caminos: el amor o el miedo. Naces con esas dos energías. O vives en el miedo o vives en el amor. Pero si eliges el amor, si eliges el respeto, la humildad, la generosidad, la totalidad, la espiritualidad como una energía que te va a ayudar, vas a tener ese resultado. Al fin y al cabo, el único que dictamina los resultados es el tiempo. Entonces yo siempre invito a la gente a que lo conozca, que lo investigue y sobre todo que lo viva, porque la vida es para vivirse, no para analizarla, no para pensarla, es para vivirla. ¿Será que la medicina ha evolucionado tanto a través de las décadas buscando el bienestar del ser humano? ¿O el humano debería continuar consumiendo métodos de hace literalmente cientos de años? ¿Será que en efecto un bienestar mental te puede transportar a un bienestar físico? ¿Droga o medicina? ¿Diversión o tratamiento? Supongo que el juicio de aquel que no ha probado diferentes métodos pasa de ser un hecho a una simple suposición. Gracias a Carlos Águila Azul por abrirnos las puertas a su mundo. Como siempre, nos vemos mañana con un video nuevo.